La sombra susurrante. Todo comenzó en una fría noche de invierno, de esas en las que el aire se siente más denso, como si algo invisible acechara en la oscuridad. James acababa de mudarse a una vieja casa victoriana en las afueras del pueblo. La casa había estado abandonada durante años y los lugareños susurraban historias extrañas sobre ella, de sombras moviéndose sin fuente, de susurros en la oscuridad de la noche. Pero James, siendo escéptico, desestimó todo como superstición. Había conseguido la casa por un precio ridículamente bajo y no iba a dejar que las historias de fantasmas lo asustaran. Las primeras noches fueron tranquilas. James se instaló, desempacando sus pertenencias y organizando su espacio de trabajo en el estudio del segundo piso. Era una habitación acogedora con un gran escritorio de roble, estanterías altas llenas de tomos polvorientos y una sola ventana pequeña que daba a un patio trasero desolado. A menudo trabajaba hasta tarde en la noche, siendo el único sonido el rasguido de su pluma contra el papel o el ocasional chirrido de los viejos pisos de madera. Pero luego, las cosas cambiaron. Una noche, mientras James estaba absorto en su trabajo, lo oyó, un susurro. Era tenue, apenas audible sobre el silencio de la casa, pero distinta. Se congeló, con el bolígrafo suspendido sobre la página, con la respiración atrapada en la garganta. Giró la cabeza lentamente, sus ojos escaneando la habitación tenuemente iluminada, pero no había nada. Desestimándolo como su imaginación, sacudió la cabeza y volvió a escribir. El susurro volvió. Esta vez, más cerca. Un escalofrío recorrió su espalda. No era el viento ni el asentamiento de la casa. Era una voz, baja y ronca, que pronunciaba palabras que no podía entender. Se giró bruscamente, esperando ver a alguien de pie detrás de él, pero la habitación seguía vacía. James se rió nerviosamente. «Debe ser mi mente jugándome una mala pasada», murmuró. Cerró su cuaderno y se puso de pie, estirando sus músculos rígidos. Quizás estaba simplemente cansado. Una buena noche de sueño le despejaría la cabeza. Esa noche apenas durmió. Cada vez que se quedaba dormido, sentía que algo lo observaba, flotando justo más allá del borde de su visión. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían moverse y estirarse cuando no las miraba directamente. Y el susurro, el susurro nunca se detuvo. Fluía y refluía como una marea, creciendo en intensidad y luego desvaneciéndose en silencio, solo para regresar cuando él pensaba que se había ido. Para la tercera noche, James estaba exhausto, con los nervios destrozados. Trató de convencerse de que no era nada, de que las casas viejas hacían ruidos, de que su mente le estaba jugando trucos. Pero en el fondo, sabía que algo estaba mal. Entonces, sucedió algo que no pudo ignorar. Mientras se sentaba en su estudio, luchando por concentrarse en su trabajo, la temperatura en la habitación se desplomó. Su aliento salía en visibles bocanadas y sus dedos se entumecieron. Y entonces, justo frente a él, la sombra se movió. No fue lanzada por la luz titilante de la vela. No era un truco de sus ojos. Se deslizó por el suelo, oscuro y fluido, como tinta derramándose en cámara lenta. Se arrastraba por la pared, estirándose de manera antinatural, formando una figura que era casi humana, pero incorrecta. Sus extremidades eran demasiado largas. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo antinatural. Y entonces habló. «James». Su corazón casi se detuvo. La voz estaba justo al lado de su oído, aunque no había nadie allí. Se tambaleó hacia atrás, derribando su silla, su respiración entrecortada. La sombra se hacía más grande, susurros más urgentes. James agarró sus cosas y salió corriendo de la habitación. Bajó corriendo las escaleras, sus pasos resonando por la casa, pero el susurro lo seguía. Estaba en las paredes, en los pisos,
en su cabeza. Llegó a la puerta principal, forcejeando con la cerradura, sus dedos temblando. Finalmente, la puerta se abrió de golpe y él tropezó en la noche, jadeando por aire. Nunca volvió a entrar. A la mañana siguiente, regresó con el casero, quien simplemente sacudió la cabeza cuando James le contó su historia. «Duraste más que la mayoría», dijo el anciano. «Esa casa siempre ha tenido una forma de ahuyentar a la gente. Tienes suerte de que te dejara ir». James nunca preguntó qué quería decir. Simplemente hizo sus maletas y se fue de la ciudad, prometiendo no volver a hablar de esa noche. Pero a veces, en plena noche, cuando está solo, todavía escucha los susurros. El hombre en el espejo. Todo comenzó en una fría noche de invierno, cuando Jacob se mudó a su nuevo apartamento. El lugar era viejo, pero tenía cierto encanto, con pisos de madera que crujían bajo los pies y techos altos que le daban una sensación de amplitud. Había conseguido un gran trato en el alquiler, que parecía casi demasiado bueno para ser verdad, pero no era de los que cuestionaban su suerte. En la primera noche, apenas tuvo tiempo de desempacar antes de que el agotamiento lo dominara. En el momento en que se acostó en su cama, un silencio inquietante llenó la habitación. No era solo la ausencia de ruido, era como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. El silencio era opresivo, envolviéndolo como una manta gruesa. Jacob desechó la inquietud y se obligó a dormir. Exactamente a las 3:14 de la mañana, se despertó de repente. El aire en la habitación estaba más frío que antes, y una inquietante sensación de ser observado se apoderó de él. Sus ojos recorrieron rápidamente el espacio tenuemente iluminado, y fue entonces cuando lo vio. Una silueta oscura de pie en la esquina de su dormitorio. Le faltó el aliento mientras intentaba racionalizar lo que estaba viendo. La figura estaba completamente inmóvil. Su presencia se cernía como una sombra desprendida de la pared. Jacob buscó la lámpara de la mesita de noche, pero antes de que sus dedos pudieran alcanzar el interruptor, la figura desapareció. Se quedó despierto el resto de la noche, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Tal vez era un juego de luces, pensó, pero en el fondo sabía que algo andaba mal con este apartamento. Al día siguiente, le preguntó a su vecina, una anciana que había vivido en el edificio durante décadas, sobre los inquilinos anteriores. Ella dudó antes de finalmente revelar que la última persona que vivió en el apartamento de Jacob había desaparecido sin dejar rastro, sin familia, sin amigos, simplemente desaparecido. La policía había investigado pero no encontró pistas. Sus pertenencias quedaron intactas, como si simplemente hubiera salido y nunca regresado. Jacob trató de sacudirse la inquietante historia, pero los encuentros escalofriantes continuaron. Por la noche, escuchaba susurros tenues, aunque nunca podía entender lo que decían. Los objetos se movían ligeramente de donde los había dejado. Las puertas se abrían solas y la temperatura caía inexplicablemente en ciertos lugares del apartamento. Una noche, decidido a demostrarse a sí mismo que todo estaba en su cabeza, colocó una cámara en su dormitorio antes de irse a dormir. A la mañana siguiente, revisó ansiosamente las grabaciones. Las primeras horas no mostraron nada fuera de lo común, pero luego, a las 3:14 de la mañana en punto, la habitación se oscureció de manera antinatural. La cámara captó movimiento. Una figura sombría emergiendo de la esquina, deslizándose hacia su forma dormida. La sangre de Jacob se heló al verse a sí mismo revolviéndose en la cama, completamente ajeno a la cosa que flotaba a pocos centímetros de su cara. Luego, la parte más aterradora. En un momento, su cuerpo se sacudió violentamente, como si algo lo hubiera agarrado. Pero no había ninguna mano visible, solo la oscura presencia acechando sobre él. Ese fue el punto de quiebre.
Empacó sus cosas en un frenesí, sin querer pasar otra noche en el apartamento maldito. Mientras salía apresuradamente, sintió que un peso opresivo se levantaba de sus hombros, pero un escalofrío recorrió su espalda cuando miró hacia atrás a la ahora vacía habitación. Allí, en el reflejo de la ventana, estaba la figura, observándolo irse. La muñeca susurrante. Todo empezó cuando me mudé a mi nuevo apartamento, un lugar acogedor pero ligeramente envejecido en las afueras de la ciudad. El alquiler era sospechosamente bajo, pero como escritor en apuros no podía permitirme ser exigente. El edificio tenía un encanto de otra época, con pisos de madera chirriantes y accesorios antiguos. El inquilino anterior se había ido con prisa, según mi casero, pero no le di mucha importancia en ese momento. Las primeras noches fueron tranquilas. Me ocupé de desempacar, reorganizar los muebles y acostumbrarme a mi nuevo entorno. Sin embargo, en la tercera noche, comencé a notar algo extraño. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, escuché lo que sonaba como susurros. Al principio, los desestimé como los ruidos habituales de un edificio viejo. Tuberías gimiendo, el viento colándose por las grietas de las ventanas. Pero a medida que pasaban las noches, los susurros se volvían más claros. No eran solo sonidos aleatorios, eran voces, y me estaban hablando directamente a mí. Una noche, mientras yacía en la cama con las luces apagadas, sentí un escalofrío repentino. Los susurros parecían venir de la esquina de mi dormitorio. Encendí la lámpara de la mesita de noche, pero no había nada allí. Mi mente racional intentó encontrar una explicación razonable. Tal vez estaba simplemente agotado por la mudanza. Tal vez mi imaginación se estaba descontrolando. Pero en el fondo, sabía que algo estaba mal. Las cosas se intensificaron cuando empecé a despertarme exactamente a las 3:13 de la mañana todas las noches. No era mi alarma, y no me despertaba aturdido ni desorientado. Era como si algo me estuviera sacando del sueño, exigiendo mi atención. Cada vez despertaba con la misma sensación inquietante, que me estaban observando. Una noche, decidí dejar mi teléfono grabando mientras dormía. A la mañana siguiente, reproduje el audio con nerviosismo. Al principio, no había nada más que el ocasional susurro de mis mantas. Luego, exactamente a las 3:13 de la mañana, escuché una voz. Un susurro bajo que me puso la piel de gallina. «Sal», dijo. Eso fue suficiente para mí. Contacté a mi casero y le pregunté sobre el inquilino anterior. Titubeó, pero finalmente admitió que el último inquilino se había ido abruptamente, alegando que el apartamento estaba embrujado. Se lo había tomado a risa, como si fuera paranoia, pero ahora empezaba a pensar lo contrario. Decidido a llegar al fondo del asunto, hice algunas investigaciones. Después de horas de investigar, encontré un viejo artículo de noticias sobre una mujer que había desaparecido de mi propio apartamento hace años. Según los informes, ella había llamado a la policía varias veces, afirmando que la estaban vigilando y que alguien o algo estaba tratando de atraparla. Una noche, simplemente desapareció, sin signos de entrada forzada, sin evidencia de una lucha. Era como si simplemente hubiera dejado de existir. Armado con este nuevo conocimiento, contacté a un investigador paranormal. Cuando llegó, de inmediato se sintió incómoda. Caminó por el apartamento, sosteniendo un pequeño medidor de EMF que se disparó salvajemente en mi dormitorio. Ella instaló una caja de espíritus, un dispositivo que escanea frecuencias de radio, en un intento de permitir que los espíritus se comuniquen. En el momento en que lo encendió, la estática fue interrumpida por una voz débil, pero distinta. «Auxilio, me». Sentí que mi corazón se aceleraba cuando el investigador preguntó, «¿Quién eres?
La respuesta llegó casi al instante. Trapped. Pasamos horas haciendo preguntas, pero la mayoría de las respuestas eran fragmentadas, rotas, como si la entidad estuviera luchando por comunicarse. Eventualmente, hicimos la pregunta más importante. ¿Qué quieres? Por un momento, no había más que estática. Entonces, con una voz escalofriantemente clara, llegó la respuesta. Liav. Esa noche, tomé mi decisión. Hice mis maletas y dejé el apartamento, rompiendo mi contrato de arrendamiento sin dudarlo. Nunca miré atrás. Hasta el día de hoy, sigo preguntándome sobre los susurros, sobre la mujer que desapareció, sobre la voz que me dijo que me fuera. No sé si me estaba advirtiendo o amenazando, pero una cosa es segura: la escuché.